Y en esta tercera parte vamos a estar hablando acerca de lo importante y cómo realmente podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Y cómo nos sirve la Biblia, las Escrituras, para conocer eso. Porque la semana pasada yo les hablé acerca de la Biblia y les dije algo que de pronto alguien puede... Y si lo saca de contexto, lo conversamos después. Si alguien saca estas frases de contexto, mira, nos pueden decir lo que sea. Pero yo comentaba la semana pasada, la Biblia no es el fundamento de la fe cristiana. La Biblia no es el fundamento de la fe cristiana. Y ahí es donde alguien que lleva tiempo, que creció en eso, puede causarle un poco de... ¿Ve? Cuando uno se pone nervioso y empieza... Y yo vi a algunos incómodos estas últimas semanas. Así como, bueno, hay uno que ni me miraba. Estaba así. Entonces, pero esto ocurre. ¿Por qué? Porque la Biblia no es el fundamento de la fe. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. La vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Jesús y la resurrección, o su resurrección, son la base del cristianismo. Sin resurrección, dijo el apóstol Pablo, nuestra fe es vana, no sirve de nada. Por eso que es importante que nosotros establezcamos bien cuál es el fundamento de nuestra fe. La Biblia no creó el cristianismo. La razón por qué existe el cristianismo es porque hubo un evento que es la resurrección de Jesús. Y es por eso que existe la Biblia. La Biblia no creó el cristianismo. La Biblia sirve para documentar lo que ocurrió. Y voy a explicar un poco qué es la Biblia, pero la semana pasada yo les puse una historia, les conté una historia acerca, que lo cual los chilenos, y justo estamos en fiestas patrias, así que por eso la voy a recordar nada más. Les conté una historia acerca de que yo fui testigo ocular, y varios de acá, yo fui testigo ocular así, ahí en pleno estadio. Esto es lo más espiritual que van a escuchar hoy. Entonces yo estaba ahí viendo la Copa América 2015, donde Chile salió campeón. Esos 6 partidos, yo vi los 6 partidos de Chile en el mismo lugar sentado. Yo fui testigo ocular de lo que ocurrió en el 2015. Y pueden pasar 100 años y algún venezolano o algún argentino, que fueron los que les ganamos la final, para lamento de algunos acá, no pueden decir 100 años después, esto fue en el 2015, año 2115, y alguien se le ocurre decir, la Copa América 2015, hace 100 años atrás, la ganamos los argentinos, la ganamos los venezolanos. Por más que ellos pueden inventarlo, puede aparecer quien quiere y escribir lo que se le dé la gana acerca de eso. Pero hay una historia que ocurrió que no la puedes cambiar. No puedes borrar la historia. Obviamente en los tiempos de hoy hay mucho más para documentar, hay videos, hay más pruebas, hay más evidencia para decir, oye, esto realmente ocurrió. Y nadie puede decir, y porque alguien venga, un venezolano, un argentino, quien sea, y venga a inventar que esa copa la ganaron ellos, no, encima ganamos la del siguiente año también. 2 Copa América en 2 años. Entonces, nadie puede inventar algo diferente a eso. Por más que, lo puede inventar, pero no lo puede comprobar porque hay evidencia, pero también hay testigos oculares. Nadie puede cambiar lo que yo vi. Si a mí me llaman, 100 años difícil, pero si me llaman, ¿tú puedes atestiguar? Sí. No sé si daría la vida. Afirmaría que lo que vi fue cierto. No sé si daría la vida por eso, daría la vida por cosas más importantes que eso. Sin embargo, nadie puede cambiar lo que yo vi. Esto mismo que les estoy contando, esto mismo es lo que ocurrió acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Mira, tú puedes inventar lo que se te dé la gana acerca de Jesús, pero tú no puedes cambiar lo que personas vieron y la evidencia histórica es suficiente. Entonces,
Y esto es interesante con lo que voy a estar hablando y voy a ir volviendo ahí atrás. Mira, el cristianismo no comenzó con personas creyendo algo. No fue que la gente comenzó a creer algo. El cristianismo comenzó con personas viendo algo. No creyendo. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. No creyendo algo, viendo algo y luego creyeron en la persona que volvió de la muerte. Vamos, los seguidores de Jesús, cuando Jesús muere, ellos dijeron, bueno, se acabó. Ni la mamá lo estaba esperando. Él dijo que iba a resucitar el tercer día. Ni la mamá lo estaba esperando. De hecho, las mujeres que fueron a verlo y encontraron el sepulcro vacío, no fueron a verlo. Vamos que Jesús iba a resucitar. Él dijo que iba a resucitar el tercer día. Vamos que vamos a ir a verlo. No fueron a verlo. Fueron a llevar especies o cosas aromáticas para ver el cuerpo. No para decir, vamos a ver que Jesús resucitó y esa tumba, vamos, esa tumba está vacía. Nadie esperaba eso. Aunque Jesús lo había dicho. Entonces todo cambió con la resurrección. Cuando ocurre la resurrección, todo cambió. Entonces, no creemos en algo. La fe cristiana no es que creemos en algo, creemos en lo que vieron personas, testigos oculares. Y que luego esto fue documentado en la Biblia, es lo que nosotros conocemos de la Biblia. Y la semana pasada les mostré una línea de tiempo de cómo ocurrieron los hechos hasta el año 388, que se declaró más o menos el conjunto de lo que es la Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y voy a volver a repetir lo que dije la semana pasada. Yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. Yo creo que lo que está escrito ahí, sí, nuestra declaración de fe como iglesia es que la Biblia en su entereza es verdad y es infalible. Eso es lo que creemos como iglesia, es lo que creo yo. El problema es que las personas que tienen esta fe que yo les hablaba recién, una fe alejada de Dios, más cercana al ateísmo 2.0, entonces cuando les hablas de la Biblia y los cristianos mal usamos la Biblia, le decimos la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, esa persona dice, la verdad es que no me interesa lo que dice tu Biblia. ¿Por qué? Porque una cosa que me demuestren que no es confiable, la Biblia entera se vuelve no confiable. Una cosa que no puedas comprobar, toda la Biblia es poco confiable. No para los creyentes, no para los que tenemos una fe, sino para esa gente que tiene una fe débil, una fe frágil. Una cosa que le digas que no es comprobable y todo. Y les puse varios ejemplos. ¿Cómo compruebas que por rodear unos muros se cayeron? ¿Cómo compruebas bíblicamente que el sol se detuvo? ¿Cómo compruebas que la tierra se creó en 6 días? ¿Cómo compruebas que un hombre sobrevivió 3 días dentro de un pez? ¿Cómo compruebas eso? Científicamente, arqueológicamente, algunas de esas cosas se pueden comprobar. Pero vamos, cuando un muchacho está en la universidad, está en la escuela y le dicen, mira, en eso crees, ¿eso es tu fe? ¿Eso es tu fe? Un punto que les muestren con una fe débil, y eso es lo que está haciendo el ateísmo 2.0. Hombres como Richard Dawkins, como Sam Harris y muchos más han mostrado, oye, hacen preguntas y debilitan la fe de las personas y terminan alejándose de Dios. Por eso nuestra fe no está en algo que se creyó, en algo que vieron personas y quedó documentada. La Biblia nos documenta eso. Así que la Biblia, que yo creo que es inspirada por Dios, nos muestra los relatos de lo que ocurrió. Ella nos documenta los asuntos. Sí, la Biblia es un conjunto, ahí viene la palabra biblios, que es una biblioteca, es un conjunto de libros. 66 libros, escritos por más de 50 autores, en diferentes idiomas, personas muy ricas, muy pobres, muy ricas como Salomón, muy pobres como el profeta Malaquías. Diferentes personas escribieron y está dividida en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata la historia de una nación, cómo fueron las cosas. En el Pentateuco vemos que son los primeros 5 libros, cómo iniciaron las cosas, cómo Dios contó la historia por medio de esos hombres y contaron una historia. La Biblia es un libro histórico, la Biblia es un libro poético, la Biblia tiene metáforas, la Biblia tiene un montón de cosas, es maravillosa leerla.
Pero hay que entender el contexto de que está escrito. Y toda la Biblia, en su mayoría, en el Antiguo Testamento, luego hay profetas que hablaron de lo que iba a ocurrir, cómo se organizó una nación, cuáles fueron sus crónicas, cuáles fueron los jueces que establecieron esto. Todo eso está en el Antiguo Testamento y es fabuloso. Y ellos hablaban desde Génesis 3:15 de la promesa de Dios, de cómo iba a redimir al mundo. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una muestra de lo que va a ocurrir. El punto central de toda la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis, es Jesús. En el Antiguo Testamento no se llamaba Jesús, se hablaba de un Mesías, de alguien que iba a redimir el mundo. Entonces mucha gente dice, ay, pero en la Biblia no me explica científicamente cómo ocurrieron las cosas. No, porque la Biblia no se creó para eso. Aunque tiene mucha ciencia, no se creó para eso, para explicarte cómo fue la creación. Te muestra que en 6 días se hizo la creación. Ahora, metafóricamente, hay muchos que creen que fueron 6.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que fue en 6 días. Sin embargo, no es el punto, porque la Biblia no está enfocada en eso. La Biblia, el enfoque de la Biblia es, o sobre todo el Antiguo Testamento, es mostrar cómo Dios iba a redimir al mundo. Por medio de una nación, Dios preparó un capullo durante todo el Antiguo Testamento para que luego, cuando celebramos la Navidad, esa promesa se cumple. Y cuando se cumple esa promesa, esa oruga se convierte en una mariposa. Y todo el Antiguo Testamento fue un capullo que preparó Dios para que aparezca esta mariposa, o en este caso este Salvador. Todo el tema central de la Biblia es eso, y es maravilloso. Pero no es para explicarte, ay no, científicamente, no, porque hoy día la ciencia ha avanzado bastante y se ha dado cuenta, y la Biblia encima, que no fue para eso, tiene respuestas, y es fabuloso. Pero no es, un muchacho que está en la universidad y es cuestionado por un montón de estas cosas, no tiene que saberse toda la Biblia para defender su fe, o por lo menos para no terminar en ese ateísmo 2.0. Solamente tienen que enfocarse que ese Dios que él cree envió a su Hijo, como lo prometió durante todo ese texto, durante todos esos años, envió a su Hijo, ese Hijo vivió acá y murió por nosotros. Y esto es lo fuerte, y resucitó. Por eso que sin resurrección, dijo el apóstol Pablo, esto no vale nada. Y resucitó. Y la resurrección tiene mucha evidencia histórica. Así como yo puedo dar fe de que Chile salió campeón en el 2015, hay gente que puede dar fe. Ahora no están vivos, por supuesto. Pero la gente creyó porque vieron algo. No porque creían, simplemente porque había que creer. El cristianismo no es tener fe en una creencia. Cristianismo no es tener fe en una creencia. Eso es muy frágil. Eso es un sistema de creencia como así crearon la mayoría de los dioses. Ay, ¿qué es eso? Y esto ocurría. ¿Qué es eso del sol? No había ciencia para llegar a entender lo que era el sol. Entonces, ¿qué es eso? Eso que nos calienta y el día. Y ellos filosofaban y pensaban. Entonces, dentro de ese pensamiento decían, eso debe ser un dios. Y pusieron el dios sol, en algún lado le llaman dios Ra. Y explicaban, y esas creencias se volvían un sistema de creencias y las personas creían en esas creencias. Eso es muy diferente a la fe cristiana. Así se forman las religiones. El problema es que hay muchos cristianos que creen en Dios desde un sistema de creencia. Por eso es frágil su fe. En cambio, el cristianismo es creer en una persona y un evento específico que confirma quién dijo ser. Jesús demostró quién dijo ser. Y esa era la pregunta que se hacían durante todos esos 300 años, desde el momento que Jesús estuvo hasta que incluso apareció la Biblia, como la conocemos hoy. Durante esos 300 años, donde no hubo mayor evangelización en el mundo proporcionalmente que en esos tiempos, la gente daba vuelta en una sola pregunta. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Porque lo que dijo Él quedó demostrado.
Por eso que los fariseos, quienes mandaron a matar a Jesús, luego vemos en la Biblia, Hechos 15, y vemos que ellos dicen, la secta de los fariseos, en una reunión de creyentes, de cristianos, en el primer consejo que hubo en Antioquía, el primer consejo, la primera reunión cristiana que hubo, 10 años después de la resurrección, ¿quiénes estaban ahí? Los fariseos. ¿Cómo es posible que los que mandaron a matar a Jesús ahora son parte de esa misma reunión de creyentes, seguidores de Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Lo vieron morir y luego lo vieron vivo. Y si yo mando a matar a alguien y luego lo veo vivo, oye, lo que tú me digas, yo te voy a creer lo que sea. Eso es poderosísimo. Y así, Romanos, confiando en Él. Si la fe cristiana estuviera basada simplemente en un sistema de creencias, así como se creó el dios Ra, como se creó la diosa Atenea, el dios del mar, el dios de este, el de todas las cosas, porque hasta los animalitos le ponían dioses, le ponían nombre de dioses. Los sapos, Dios de los sapos, el Dios de esto, el Dios de esto. Por eso las 10 plagas. Dios estaba diciendo, mira, yo soy el Dios de todas estas cosas, así que les tiro estas plagas que usted cree que son dioses, ahí se las lanzo. Por eso, porque la gente creía en dioses de cualquier cosa. El cristianismo no es un sistema de creencia. El cristianismo está basado en una persona y en un evento específico. Y eso es muy poderoso. Por eso creer lo anterior es muy frágil. Por eso la gente pierde la fe. Porque cree en eso. Porque su fe está basada en las películas, está basada en un montón de cosas. Y no creen realmente en la base de eso. Entonces es muy interesante chequearlo de esa manera. El cristianismo, si hubiese sido frágil, no dura 2000 años hasta el día de hoy. Siendo la menor fuerza. Mira, era un puñado y lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Era un puñado de cobardes. 12 tipos que salieron arrancando. Uno de ellos lo traicionó. Otro lo negó. Y todos salieron arrancando. Menos uno, que es Juan, que estuvo hasta ahí por lo menos. 12 tipos cobardes que no le creyeron. Debajo de dos fuerzas. El Imperio Romano, 1600 años. Y el judaísmo, el templo. Dos fuerzas que trataban de acallar a Jesús. Y este puñado de locos formó un movimiento que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos. Si el cristianismo hubiese sido un sistema de creencias, ya no hubiese durado. Así como, ¿cuántos de ustedes creen en Ra? En la diosa Atenea, en Zeus. Ninguno. En 2000 años no dura esto. Por eso Jesús dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre la iglesia. Es fabuloso. Así que, vamos, cristianos, saquen pecho. Sacar pecho de lo que nosotros creemos, de lo que tenemos y de la Biblia como la evidencia documentada de todo esto. Esto es fabuloso. Me emocioné, pero si no voy a... hasta me perdí. Entonces, el cristianismo, lo que dijo Jesús de sí mismo, y esto tiene que ver con ahora, voy a hablarles de Dios, y cómo debemos mirar a Dios por medio de Jesús. Lo que dijo Jesús de sí mismo es de absoluta confianza. Ya, vamos, si un tipo dice que va a resucitar y resucita, es confiable. Por eso Jesús fue quien dijo ser. Entonces lo que dijo Jesús de sí mismo es de absoluta confianza. Por lo tanto, lo que Jesús dijo de Dios también es de absoluta confianza. Vamos, en el Nuevo Testamento casi todo, de hecho el Nuevo Testamento es el libro con más evidencia histórica que existe en la faz de la tierra. Nada, ni la Odisea, ni Aristóteles, ni Platón, nadie, ni las guerras gálicas, nada en la historia tiene mayor evidencia, que las creemos y nadie las pone en duda. Tu profesor no pone en duda la vida de Aristóteles. Es más, le dice, yo no creo que exista, te pegan un palo en la cabeza. El Nuevo Testamento tiene mayor evidencia histórica que cualquier
persona, libro que exista en la faz de la tierra. Por lo tanto, es infalible. Ahora, yo les comentaba cosas del Antiguo Testamento que, ¿cómo ocurrió esto? Realmente no se saben muchas cosas, cómo ocurrieron, si fueron metáforas, si fueron realmente literal, cómo habrá sido. Vamos, cuando Jesús le preguntaron acerca de algunos acontecimientos de esos momentos, Jesús dijo, habló de eso como cierto. Habló de Jonás como algo cierto. Habló de Abraham como alguien que existió. Habló de Moisés como alguien que existió. Así que si Jesús, la base de mi fe, dice que esto fue verdad, si yo quién soy para negarlo. Por eso que es de absoluta confianza lo que Jesús dijo de Dios. Pero voy a ir un poquito más allá. Y miren esto, nadie te dará un panorama más claro de quién es Dios que Jesús. Esto es fabuloso, fabuloso. Nadie nos puede dar un panorama más claro de cómo fueron las cosas. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una conclusión de Dios. Además, si nos ponemos a entrevistar acá, todos tenemos una conclusión de Dios. Aunque creamos en el mismo Dios, tenemos una conclusión. Algunos más acercados, otros más erróneas, algunos ya... Por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo creo en Dios o hablo de Dios de acuerdo a lo que leí. Otros, de acuerdo a lo que mis papás me dijeron. Otros, de lo que me dijo una tía. Otro, que me dijo un cura, un pastor. O lo que vi en una película, que es la mayoría. Todos al final sacamos una conclusión de quién es Dios. Para bien o para mal. Porque si tu tía te contó de que le pasó algo, que tuvo una mala experiencia con un cristiano o con un cura o lo que sea, y eso es Dios para ti, pucha, lo lamento, pero estás bien equivocado. Pero es una conclusión que tienes de Dios. O sea, válida, inválida, todos tenemos una conclusión acerca de Dios. El problema de esto es que creemos que es verdad. Mi tata, él es ateo y siempre ha dicho que es ateo. Yo creo que eso influenció también yo a hacerme preguntas y ser tantos años ateo. Mi tata fue ateo, es ateo. Mi tío es ateo. Mi papá fue ateo. Yo fui ateo. Yo creo que esa es mi influencia. Entonces, de ser ateo. Entonces, yo escucho a mi tata y un día me dijo, parece que soy agnóstico. Pero salió un agnosticismo de una idea que se formó. Y es muy interesante porque me hablaba de una nave espacial y cosas así, de Marte. Y yo lo escucho porque me entretengo además. Pero él dice, esto es mi historia, esto es lo que yo invento. El punto es que cada vez cree que es verdad. Así es como nuestras propias conclusiones de Dios las formamos verdad. El problema es que podemos estar equivocados. El problema es que si eso no está fundamentado, cualquier cosa te va a acercar a lo que ya hablamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Todos ustedes acá, les voy a pedir que se olviden por un rato acerca de su conclusión de Dios. Quítenlo, un rato. Un rato. Un ejercicio. Ahora no vayan a salir ateos de acá, pues. Quítense un rato su conclusión acerca de Dios. Quítenselo un rato. Y vamos a permitir que sea el mismo Jesús quien nos diga quién es Dios. Le vamos a dar el espacio que Él rellene ese espacio que nosotros por un rato quitamos. Ojalá, si es suficiente, lo reemplacen. Si cuadra, a lo mejor, no, a mí no me cuadra. O sea, a mí me queda perfecto. Esto es lo que exactamente yo creía. Fabuloso. Bien. Juan documentó esto de acuerdo a lo que él escuchaba. Él era un testigo ocular de todo esto y Juan escribe acerca de esto y dice, si ustedes, Jesús hablando, si ustedes me consideran, ustedes, si Jesús le está hablando ahora a ustedes en este caso, si ustedes me consideran, o sea, si creen en mí, Jesús, creen en mí, si ustedes me consideran, conocerían también a mi Padre. Si ustedes me consideran, si ustedes tienen como una especie de respeto por mí, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen
y lo han visto. Qué atrevido Jesús. O era muy arrogante o decía la verdad. Dos razones. ¿Quién puede decir eso? ¿Una persona muy arrogante o alguien que está diciendo la verdad? Entonces, sigue diciendo, sigue ahí. Entonces un hombre de los discípulos, Felipe, le hace la pregunta. Le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Porque ellos siempre querían algo más. No, muéstranos algo. Porque es como la gente de hoy. Quieren ver milagros, quieren ver cosas raras y todo. Entonces ellos también querían, ¿qué va a hacer Jesús? Pero Jesús le estaba hablando a sus mentes, a sus corazones, a su conciencia. No, muéstranos al Padre, ¿ok? Con eso nos va a bastar. Y él les responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, el que me está viendo a mí, ha visto al Padre. Esto es fabuloso. Porque, de hecho, a estas personas que defienden y que les causó piquiña el tema de la Biblia no es el fundamento de la fe, sino la resurrección. La Biblia es para documentar lo que se vivió. ¿Ok? A todos los que les causó eso, gente así había en esos tiempos de Jesús, que eran los fariseos. Nosotros, hay un pasaje que le dice, nosotros somos diferentes porque nosotros tenemos las Escrituras. Nosotros tenemos todo esto porque tenemos las Escrituras. Y ellos, presumiendo que nosotros tenemos la Torá, que era el Antiguo Testamento, tenemos nuestra Biblia y celosos de eso, fabuloso. Pero eran celosos de eso. Jesús les dice, ustedes no se dan cuenta de que eso apunta a mí. Así que preocúpense de mirar acá, porque ellos se perdieron mirando allá y se perdieron a Jesús. Ojo, que a la gente cristiana de estos tiempos no les pase lo mismo. Se mareen tanto con el conocimiento que adquieren por las Escrituras que pierdan de vista a Jesús. Todo el tiempo Jesús nos está recordando, recuerden, y ustedes cuando lean la Biblia, recuerden que todo eso lo señala a Él. A Él. No se mareen con que tienen mucho conocimiento o poco conocimiento acerca de la Biblia. A Él lo señala. Y si lo conocen a Él, conocen al Padre. Entonces, si quieren conocer a Dios, yo les recomiendo esto. Si ustedes quieren conocer a Dios de verdad, lean los 4 evangelios. Ahí está, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está la biografía de ellos, de Jesús. Diferentes hombres escribieron. Mateo, testigo ocular, un hombre de lo peor de la sociedad. Jesús le dijo, sígueme, y él lo siguió. Y él luego empezó a documentar todo lo que Jesús hacía. Mateo. Marcos, un discípulo de Pedro, del apóstol Pedro. Se cree que todo lo que Pedro vio se lo traspasó a su discípulo Marcos, y Marcos escribió. Marcos también estaba ahí, por supuesto, veía las cosas, pero era la cercanía con Pedro es lo que lo hace fuerte. Lucas, un médico, y lo hablamos la semana pasada, que dijo, no, yo creo en la gente que es pensante, así que escribió, entrevistó personas, se cree que entrevistó a más de 500 personas, y hablaba y documentaba y ponía detalles. Él no fue uno de los discípulos, pero él puso detalles, entrevistaba, escuchaba y ponía detalles que yo se los mostré, detalles increíbles acerca de la vida de Jesús. Y Juan, ese testigo ocular, estuvo ahí hasta incluso cuando lo mataron. Imagínate la información que tenía Juan, porque luego se hizo cargo de su mamá, la mamá de Jesús. O sea, él tenía una información increíble. Así que, lean los 4 evangelios. ¿Quieren conocer a Jesús? Lean los 4 evangelios. Ahora, si tú no has leído los 4 evangelios, puede que te estés perdiendo algo de quién es Dios. Así que, recomendación, no te quedes con lo que aprendiste, que alguien te dijo, que lo viste en una película, o lo que yo incluso, o en una iglesia te hayan enseñado. No te quedes solo con eso. Sé curioso acerca de tu propia fe. Busca más, conoce más. Para eso es la Biblia. ¿Para qué?
¿Para qué conozcas a Dios? Para que no te quede en el sistema de creencia, que es frágil. Ahora, si tú crees esto, ahora da lo mismo lo que te ponga a leer. Por eso yo leo a Richard Dawkins. Mi fe no tambalea cuando leo a Richard Dawkins o que veo un programa de Discovery Channel. Hoy apareció el nuevo evangelio de... Mi fe no tambalea, está súper sólida. No tengo problema de leer qué es lo que están pensando otras personas. Me encanta leer a Richard Dawkins. Uy, cada vez parece más creyente. Fabuloso. Entonces, Jesús sigue hablando porque seguramente él veía que dudaba. Entonces le dice, mira, esto es fabuloso de Jesús. Dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ok, créanme cuando les digo todo eso. Pero si no creen eso, por lo menos créanme por las mismas obras. O sea, si no van a creer esto, crean por las evidencias que les estoy mostrando. Por eso cuando a Juan el Bautista estaba dudando, Juan el Bautista, que él dijo que era el más grande de los profetas, cuando Juan el Bautista dudó, así que tranquilo con tus dudas, cuando Juan el Bautista dudó, Jesús le mandó a que mirara las evidencias. Los ciegos ven, los cojos caminan, etcétera, etcétera. No quiero inventar porque una vez dije los cojos ven y ya enredé todo. Entonces, Jesús les fue a decir, mira, díganle lo que han visto. Díganle lo que han visto, que eso vale mucho, las evidencias. Paréntesis. Cristianos, nosotros hoy somos y esto le hablo a los que son de iglesia, si tú todavía te cuesta, estás ahí, estás como del lado que chuta, creo, no sé si necesito a Dios, pero los de iglesia, vamos, nosotros somos la representación de Jesús en la tierra. Nosotros somos sus manos y sus pies. Así que debemos parecernos ¿a quién? A Jesús. Por lo tanto, debemos parecernos al Padre. Si nos pareciéramos a Él, no habría tanta resistencia hacia la iglesia. Este lugar estaría lleno. Todas las iglesias estarían llenas. Me puedo contarle tu historia, pero muy larga, así que no. Entonces Jesús vino a mostrarnos a Dios. Vamos, ellos creían en Dios de diferentes maneras, pero Él nos vino a mostrar a Dios de una manera diferente. Existían otras creencias acerca de Dios, pero Él nos vino a mostrar algo completamente diferente. Mira, cuando Él hablaba a Dios, hablaba diferente a como hablaban o como habían orado durante prácticamente toda la Torá. Él hablaba diferente, solo algunos se parecieron a Jesús orando. Pero Jesús les mostró, incluso en una oración que todos conocemos, y Él parte diciendo, Padre nuestro. Jesús nos mostró a Dios como un Padre. Él nos vino a mostrar a Dios como un Padre. Hasta ahí no se conocía a los dioses, sobre todo la parte politeísta, como padres, salvo Odín, el padre Odín. Nada más. No se conocía a Dios como un papá. No muchos hombres en la historia se relacionaron con Dios como un papá. Y Jesús hablaba de Él como papá. Y tenía dos puntos importantes. Dios es relacional y personal. Y su trato es paternal a la perfección. Eso es lo que Jesús vino a mostrar. Hoy día, en temas de coaching y cosas así, se habla del know-how. El know-how. ¿Cómo es el know-how? Que es saber cómo. Hay que saber cómo. ¿Saben que el saber cómo ya no está funcionando? En el mundo empresarial no está funcionando tanto el know-how. No, dame el know-how. Saber cómo. ¿Cómo se hace? Yo sé cómo se hace, eso es válido. Hoy día ya no está siendo tan válido. Hoy día lo que está siendo válido es el show-how. Muéstrame cómo. Es exactamente lo que hizo Jesús. No les voy a decir, porque mira, los que saben cómo tienen un sistema religioso judío muy enredado y muy exclusivo. Y Jesús dijo, no, así no va a funcionar. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Yo les voy a mostrar cómo es el Padre. Show-how. Les voy a mostrar
cómo es Dios. Hay una historia, me la voy a robar, de Dante Gebel, la contó el año pasado en pandemia. Contó acerca de un tío que tenía una pecera muy grande y ese tío tenía muchos peces y él amaba a esos peces y los cuidaba, pero cuando él lo iba a alimentar y le iba a dar comida o metía la mano para limpiar la bomba o para hacer todo eso, los peces, él metía la mano y los peces ¡bum!, se arrancaban. Le tenían miedo porque no lo conocían. Los peces no tenían la capacidad de conocerle a ese hombre que los amaba tanto, que los alimentaba, los cuidaba, los limpiaba, les mantenía todo. Ese hombre amaba a esos peces, pero ellos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no lo conocían. La metáfora de esto es que ese hombre un día se le ocurrió decir, ¿por qué me temen? ¿Por qué me temen? No me conocen. Así que se convirtió en pez y se metió a la pecera con ellos. Eso es lo que hizo Dios. Quiero que me conozcan. Encima me estaban conociendo y me encerraron en un templo. Quiero que me conozcan. Así que envió a su Hijo para que todos lo conozcan como es. Lo peor de todo es que lo mataron. Entonces, ese es el Dios. Esta es la imagen que Jesús nos mostró acerca de Dios. Y nosotros, dice, seguimos leyendo, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. O sea, de la manera como Jesús nos mostró todo esto, tú y yo, nosotros hemos creído que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. No hay maldad en él. Y Jesús, representando a Dios, no había maldad en él. Revisa los 4 evangelios. No hay maldad en él. Todos sí dicen una parte. Ay, cuando botó las sillas del templo, cuando sacó volando a y les gritó. De hecho, tanto amor tenía que decía que eso daba una profecía, que él fue celoso de Dios y él se molestó por lo que hacían. Ahora, Jesús no estaba protestando contra el comercio, por si acaso, porque algunos lo toman, sobre todo en temas políticos, y toman, no, que a Jesús no le gustaba el comercio. No, el problema es que usaban el sistema de redención de pecados que tenían en ese tiempo con los corderos, le rechazaban trae una paloma, no, esta está mala, aquí te tenemos una nueva, esta sí está perfecta, entonces esta te la vendemos. Ese era el sistema que ellos usaban y Jesús dijo, esto no puede ser. Y no golpeó a nadie. Dice que agarró cuerda y golpeó a esta, mostró el enojo, pero no hirió a nadie y todo. Así que eso es lo más malo que le han encontrado a Jesús. Jesús fue bueno, mostró amor y bondad porque estaba mostrando al Padre. Y aquí viene una pregunta, mucho de este sector, no de este sector, de lo que estamos representando, esto que ha sido atraído por la gente que se ha alejado de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? ¿Quieren la respuesta a esa pregunta? Ya, tranquilo que viene la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar esa respuesta. Pero por ahora les voy a dejar esto. Algunas conclusiones con respecto a la maldad. Miren esta frase. Sin sol, solo no puede haber sombra. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin sol, no puede haber sombra. Sin luz, no puede haber sombra. ¿Por qué hay una sombra? Porque hay una luz. Por lo tanto, puede haber sol sin sombra, ¿sí? ¿Puede haber sol sin sombra? Sí. Pero no puede haber sombra sin sol. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí, tiene que ver para mostrarles lo siguiente. Si hay maldad, es porque preexistió la bondad. Si tú has visto maldad, es porque antes hubo bondad. Si hay odio,
es porque preexistió el amor. La bondad y el amor existen antes. Antes. Pero por eso mismo es que hoy conocemos el odio y conocemos la maldad. Es por eso que sabemos, y como conclusión, que Dios no puede ser malvado. ¿Por qué? Porque el amor y la bondad existieron primero en el principio, en Dios. Por eso no puede haber maldad en Dios. Pero para que exista la maldad, para que exista el odio, primero hubo amor, primero hubo. Hay un video por ahí de una defensa, dicen que fue de Einstein, acerca del frío, que el frío no existía, sino que era ausencia de calor, que la oscuridad no existía, era la ausencia de luz. Es una manera filosófica de explicar a Dios. Dicen que Einstein lo hizo, yo no sé si él realmente fue, pero es muy buena la reflexión. Entonces, si existe el odio es porque hay ausencia de amor. Si existe la maldad es porque hay ausencia de bondad. Y así. Por lo tanto, Dios es amor. Pero ¿por qué existe la maldad? Eso sí lo vamos a ver la próxima semana. Y les dejo estas dos preguntas para que piensen en la semana. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo sabes? Esto para que se preparen para la próxima semana. ¿Cómo sabes que hay maldad en el mundo? Bueno, verdad. La siguiente. ¿Verdad que vamos a estar de tiqui, tiqui, tiqui? Ok. ¿Cómo sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes tú que hay maldad en el mundo? Piénsalo, de acuerdo a lo que reflexionamos. Anda con esa pregunta. ¿Cómo sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes que este mundo, o cómo reconoces que el mundo está en caída libre? ¿Se está desbaratando? ¿Cómo sabes que el mundo, la cosa viene mal? ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué lo sabes? Mira, quiero que, o sea, ya te he dado como no sé cuántas tareas. Léete los 4 evangelios. No para esta semana, pero léetelos. Ay, que no los leí, entonces todavía te falta conocer algo de Dios. ¿Ok? Y hazte estas 2 preguntas. Filosofa. No le tengas miedo a filosofar. No tengas miedo de caminar y pensar acerca de Dios. Porque hay una filosofía que te puede alejar de Dios, pero hay una filosofía que te permite conocer más a Dios. Y hacerte preguntas y para buscar. Y esas preguntas, fabuloso. Muchas de esas preguntas, la misma Biblia te las puede responder. Entonces, ¿cómo sabes que hay maldad? ¿Cómo sabes que este mundo va en caída? Por algo de ocurrir. Si vamos a pensar eso, oramos. Bendito Dios, gracias por tu inmenso amor. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por haberlo metido en esa pecera. Para mostrarnos quién eres tú, Dios. Para mostrarnos cómo nos amas. Para mostrarnos tu amor relacional, personal, paternal con nosotros, Señor. Un amor, un Padre paternal, un Padre lleno de amor, mostrándonos tu manera de ser Padre y no la manera que nosotros concebimos de Padre, de un Padre terrenal que se equivoca, que falla. No, tú nos muestras un Padre diferente. Tú nos has mostrado un amor diferente, no ese amor que tenemos nosotros donde amamos pero envidiamos, amamos pero celamos. No, tú nos muestras un amor totalmente diferente. Señor, ayúdanos a conocerte más a ti, Jesús, para que de esa manera veamos con mayor claridad, con un mayor panorama a Dios. Y desde ese lugar confiar, creyendo, Señor, con evidencia de que tú exististe, tú existes hoy, que Dios te revivió de los muertos a ti, Jesús. Y en ti creemos y en ti confiamos. Y de eso está basada nuestra fe. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.